Este es un espacio donde exploramos nuestro potencial ilimitado, para que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean de beneficio para todos los seres. Estás a punto de escuchar una de esas conversaciones que sientes que pueden continuar por horas y horas. De esas que extrañamente puedes tener con alguien que no conoces del todo, pero que sientes que conoces de toda la vida. Y como para tener ese tipo de conversaciones hacen falta dos personas, hoy me acompaña Gupa Ledesma. Muchos la conocen por su nombre en Instagram, El Ojo que Ve la Luz, o por Mi Nombre es Gupa, el podcast que cuenta la historia de su vida. Gupa ha tenido uno de los viajes interiores más increíbles. No solo ha pasado por muchas situaciones retadoras, sino que ha sabido encontrar el para qué de todas ellas. Después de un montón de viajes hacia el centro de su ser, encontró una manera de elegir cómo vivir y cómo encajar con las personas que están cerca de su corazón, siendo simplemente quien es. Gracias a las experiencias vividas, estudió inteligencia emocional y se puso al servicio de todos los seres. Ha dado más de 100 talleres y ha visto cambiar más de 1000 vidas a través de su proyecto Ve la Luz. Hoy hablamos sobre sanar y transformar, sobre la incomodidad, cómo se siente responsabilizarnos de nuestra vida y cómo ver la luz, que es nuestra esencia y naturaleza en todos los seres. Gracias por estar aquí, por ser y por escuchar este podcast. Allá vamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a todos los seres. Hoy estoy muy emocionada y extremadamente agradecida por la invitada que tenemos hoy. Y la verdad es que me declaro fan de todo lo que compartes. Hay mucha sabiduría y mucho amor detrás de cada mensaje y cada trabajo y cosa que ofreces. Y tienes allá afuera para todos. Y bueno, sin más que decir, bienvenida, Gupa. Muchas gracias por aceptar mi invitación al podcast y por destinar parte de tu tiempo para estar aquí conmigo este ratito. Hola Gaby, gracias a ti. Muchas gracias por lo que dices. Me conmueve que digas que hay mucho amor porque sí, la verdad es que sí lo hay. Gracias. No, yo de verdad que digo lo que transmites y lo que me llega y es mucho amor y muchas ganas también, ¿no? De ayudar y de poner al servicio de todos tus conocimientos. Muchas gracias. Y bueno, yo te encontré precisamente porque soy una enganchada a los podcasts y te escuché por primera vez en el viaje de Alexis de Anda. Creo que era este episodio de cerrar ciclos de finales Sí. de 2021 y me encantó. Y de ahí en adelante pues empecé a seguirte por todas partes. Y bueno, para quienes no te conocen, me gustaría que nos cuentes un poco qué es y qué significa El Ojo que Ve la Luz. El Ojo que Ve la Luz es una página que tengo en Instagram. Empezó siendo solamente, o sea, yo compartir frases que me habían ayudado a... A mí las frases siempre me parecen un gancho a la reflexión. Entonces empecé a compartir eso y ahorita ya creo que ha mutado un poco con esto de que también, y los invito a que lo escuchen si no lo han escuchado, tengo un podcast que es Mi Nombre es Gupa. Creo que a partir de eso decidí compartirme más y El Ojo que Ve la Luz ya es como una mutación de mí. O sea, digo, de lo que puedo compartir que tiene que ver con estos temas y no sé si te pasó, Gaby, que en la cuarentena, como que, no sé, yo le di como otro valor a compartirme en redes, por ejemplo. Antes me parecía, o sea, como que no le encontraba ni pies ni cabeza y compartía las frases pero sin ningún motivo, pues, o sea, como esta frase a mí me ayudó y la escribía y la subía. Y hoy en día es diferente, El Ojo que Ve la Luz es una plataforma ya mucho más grande y tengo cursos que doy, que antes ya los daba, nada más que no los daba por medio del Ojo que Ve la Luz y ahora sí es el medio. Sí. Y, y ya, es una manera como de hacer reflexión, como de salir de la inconsciencia colectiva y empezar a ponernos las pilas para ir creciendo como juntos. Sí, totalmente. Y compartir un poco más desde el espíritu, ¿no? Y no tanto desde, como bueno, somos seres espirituales,
en cuerpos Ujú, humanos, viviendo una experiencia, y yo creo que compartir desde el espíritu es muy bonito. exacto. Y sí, y a mí también me pasó desde la cuarentena, siento que para muchos hay un antes y un después en el sentido de cómo nos compartimos, de cómo valoramos el tiempo, de cómo valoramos la información también que queremos absorber y la que queremos compartir también. Ujú, ujú. Siento, siento que sí. Y yo creo que en mi caso, la cuarentena fue un momento como de darme cuenta, a ver, así lo entiendo, no sé si voy a intentar ser lo más clara posible, como de darme cuenta lo que el mundo estaba pidiendo de mí y como ponerme al servicio de eso. Antes de la cuarentena no compartía mucho de mi historia, por ejemplo, y después de la cuarentena dije, bueno, después de la cuarentena, durante la cuarentena, Sí, dije, si a alguien le puede servir, mira que la agarre. La realidad es que ya fue. O sea, para mí ya fue y quiero que sepa la gente que puede ser. O sea, cómo salir de... Y no tiene que ver mi historia en específico, cómo salir del estado emocional en donde te sientes aprisionado o te sientes fuera de ti. Lo que hago es aún compartir lo que a mí me ha funcionado y ojalá esperando y deseando que les funcione a ustedes. sí, eso es súper importante. Además que yo pienso que si todas las personas que estamos en este camino y tratando de despertar cada día más, podemos también poner allí al servicio, a la disposición de todas las personas que pueda llegar al mensaje, las herramientas que nos han funcionado, creo que estamos tratando de cambiar como el juego, ¿no? De cómo funcionan las cosas más rápido, agilizarlo un Ujú, poco. ujú. Y no sé si te pasa, Gaby, a mí me ha pasado que entre más me comparto, más entiendo como el sistema y no quiero, o sea, que parezca como o sea, algo conspiratorio, porque no, pero como qué poco se nos ha permitido conocer que podemos salir de donde sea que estemos. O sea, Sí, como que vamos como en serie y de repente cuando intentamos romper o sea, romper el caminito y decir, no, a mí esto no me está acomodando mm, y buscar como que te encuentras en principio con poca información y cuando te metes a este mundo encuentras muchísimas respuestas. O sea, pero en principio con poca información me refiero a que realmente en la escuela, no sé, ¿de qué país eres, Gaby? yo soy de Venezuela. No sé si en Venezuela, ay, la productora de Mi Nombre es Jupe es de Venezuela y la amo y la adoro. Ay, qué bueno. Este, sí, me reía mucho con ella. Pero en principio no sé en Venezuela, pero en México, pues en la escuela no te enseñaban ni siquiera inteligencia emocional, que yo creo que inteligencia emocional es la base de un despertar. O sea, Sí, yo estudié la maestría de inteligencia emocional, pero no por clavada con las emociones, sino porque las emociones son como un señalamiento. Entonces te digo, si ni siquiera conoces tus emociones y quieres meterte a un proceso de sanación, mm, pues es empezar de cero a la edad que tengas. sí, totalmente. Y es verdad, como que estas cosas que son básicas y totalmente necesarias para vivir y para sobrevivir, no las enseñan, yo creo que en ninguna parte, ni en Ujú, ujú. Venezuela, ni en México, ni en España, en ningún país. A día de hoy no sé si a lo mejor ha cambiado, es posible, pero, Esperemos. o que cambie en un futuro, ¿no? Ujú. Yo creo que sí ha cambiado porque hemos cambiado. O sea, Sí, no sé si te pasa, pero hoy la sed de ver qué está pasando en el mundo interno, yo veo que ha crecido exponencialmente comparado con hace 5 años, ni siquiera que tú digas hace 40. O sea, en sí, la misma línea del tiempo de tu vida, estoy segura que antes no se hablaba pues no sé, de las heridas, de la infancia, del sistema familiar, de la inteligencia emocional, del despertar de la conciencia, que era conciencia. Y sí, pensábamos que la totalmente. conciencia, sí, y pensábamos que la conciencia era como algo súper pegado a la moralidad, ¿no? Que era como Sí, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. O sea, un inconsciente era alguien que faltaba, que hacía como, que iba en contra de lo que
es socialmente aceptado o Sí. moralmente aceptado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es totalmente cierto que en los últimos, yo no sé si 5 o 6 años, ha cambiado muchísimo la forma en la que estamos como empezando a ver las cosas y también cómo Ujú, están funcionando. ujú, Incluso también desde la ciencia, la neurociencia, un montón de cosas que antes no se estudiaban, hoy en día están siendo como cada vez más públicas. Y esto ujú. me parece que es muy, muy importante para todos, ¿no? Yo creo que era más aceptada la victimización antes, ¿sabes? Sí, Ahora que existe la epigenética que te dice que la genética no te determina, cuando antes pensabas que si tu papá y tu abuelo tenían diabetes, tú ya no podías hacer nada y ibas a tener diabetes, sí, como el que te abran las opciones a puedes no tener diabetes, es un poco salte de la victimización y responsabilízate. sí. Y eso es una palabra que a mí me gusta muchísimo y que a lo mejor antes no la veía con ese significado. Ujú, La palabra de responsabilidad, de responsabilizarte de tu vida, ¿no? ujú. Es el camino para lo que quieras, ahí está. Sí, totalmente. Y yo también siento que desde que le quité el significado antiguo que tenía esa palabra para mí, es como si el mundo empezó a fluir. Sí, 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 totalmente. porque la vida se vuelve tuya, Sí, el exacto. camino se vuelve tuyo. Sabes que, No eres, ajá, no, no, di tú, sab- por favor. no, que no eres víctima de las circunstancias, Eso. eres creador de las circunstancias. Entonces, si no te Sabes, están gustando, pues te metes a ti. Dime. eso es, sabes que hace poco estaba escuchando un episodio de tu podcast Ujú. y hubo una frase súper potente. Yo también soy un súper fan de las frases que dijiste que se me quedó grabada, que era, Ujú, creas lo que crees. ujú, Y ujú. es justo esto. Es justo esto. Y entonces, si tú no eres consciente de que tú eres corresponsable de la realidad y tal vez se escucha como, ay, sí, Gupa, lo dices desde el privilegio, no, se los digo desde, pónganselo desde donde ustedes quieran. Pero si tú no eres consciente que eres corresponsable de la realidad que se está manifestando, o sea, de lo que ves, no hay manera de que la cambies. Pero si tú te haces parte de esa realidad y dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Es que de verdad es que todo cambia. Lo más fácil o sea, lo más fácil podría ser el dinero, por ejemplo. El dinero es una energía muy noble, como muy volátil, o sea, como que luego agarra el mensaje. Sí, Pero el dinero, la salud, tus relaciones, tu sistema familiar, tu cuerpo, la forma de tu cuerpo, es que todo cambia. sí, Pero totalmente. la chamba es hacerte responsable y es decir, ¿por qué estoy eligiendo esto? Esto que aparentemente no me está gustando. Sí, y también cuando nos pasa algo, yo creo que algo súper importante es dejar de verlo desde el punto de vista de la víctima y verlo no desde el por qué, sino del para qué me sirve esto que me está pasando y cómo lo Ujú, puedo transformar también. ujú, ujú, ujú. Y más que cómo lo puedo transformar, cómo me está transformando. Exacto, O sea, esto que me está pasando, ¿qué, o sea, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué lo veo yo? Porque nos puede estar pasando lo mismito a ti y a mí, Gaby, y verlo de manera diferente. Y así como lo veamos, la lección es para nosotros. Por eso a mí me encanta decir que el otro no existe. mm, O sea, no es un problema no es un problema lo que haga el otro, es un problema, no es, o sea, más bien, no es un problema lo que haga el otro, lo que te hace sentir a ti, tampoco es un problema, pero es una cosa que hay que chambear, o sea, que hay que trabajar. sí. Y sabes Ujú, que justo pasa que muchas veces también en la forma de cómo vemos a los demás, muchas veces vemos como cosas positivas y vemos la luz en las otras personas, pero a veces también vemos partes que nos incomodan, que es justo lo que ujú, estás diciendo. Y ujú, si la forma en cómo vemos a los demás en este mundo es una proyección o reflejo de lo que somos, ¿verdad?
o de Ujú. algún trigger, algún trauma que está desencadenando allí. ¿Cómo podemos aprender a observar qué es eso que estoy viendo de mí en lo que me incomoda del otro? Viendo exactamente cómo es que te incomoda, o sea, qué te hace sentir. Em, por ejemplo, Gaby, si tú eres una persona, ay, no sé qué ejemplo ponerte, pero a ver, eh, si tú eres una persona, ves que no sé qué decir de las personas, pero a ver, si tú eres una persona agresiva Sí, y hablas golpeado y a mi amiga que está sentada al lado de mí le vale y a mí me da miedo, la historia que está enganchada con la agresión es la mía. Y entonces claro. empiezo a decir, ¿qué me pasa? Pues me da miedo. ¿Y cómo me siento? Como cuando tenía, no sé, 7 años. ¿Qué pasaba cuando tenía 7 años? ¿Quién me daba miedo? O sea, todo lo que ves en el otro son partes de tu historia que no están redimidas o resueltas, pues. Y entonces el otro es esa, siempre, aunque sea un desgraciado, es esa noble energía que te enseña lo que tienes que trabajar tú. Y noble energía porque se presta. Mm, O sea, es como la obra de teatro de tu vida. El otro solo es un actor secundario. claro, Un actor secundario que lo que quiere es que tú trabajes lo que a ti te toca. es ese maestro, ¿no? Que viene a Ujú. enseñarte lo que tienes que trabajar. Claro, pero no es mi pareja mi maestro. Claro, tu pareja es tu muy grande maestro, de los más grandes, pero no es tu pareja. Es la cajera del súper. Es la persona que se atraviesa la calle cuando no debería de atravesarse la calle, según tú. Es el que te trata bien y el que te trata mal. El que te manda un mensaje de amor y el que te dice, no me parece lo que, fíjate, ahorita que salió Mi nombre es Gupa, bueno, ahorita no, en diciembre salió, pero nunca, no me habían mandado ningún mensaje mala onda, pues, ¿no? Ujú, Y de repente me metí a checar los charts, o sea, para ver en qué número estaba, porque estaba platicando con una amiga que también tiene podcast, y me meto a checar los charts y veo un mensaje que decía, este, no, no lo volvería a escuchar, no me acuerdo cómo decía, pero no lo volvería a escuchar porque no le creo nada por su voz fresa ujú. y no me acuerdo qué decía el mensaje. Te lo juro que lo leí, Gaby, y dije, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, no lo vuelvas a escuchar. Pero si eso piensas de un podcast de alguien súper ajeno a ti, Sí, métete a checarte qué te está pasando a ti. ¿Por qué? Yo no pienso que esa persona estaba no validando mi historia, yo pienso que no valida la suya. Y cuando me dice no hay nada admirable en la tuya, yo solo puedo pensar, ojalá encuentres la parte admirable de la tuya, porque nada de lo que te pasa está fuera de tu piel, nada de de lo que percibes, nada de lo que piensas. Por eso cuando hablas del otro, cuando criticas o cuando hablas bonito, no es el sí. otro. De la abundancia del corazón nace la boca, así dicen en la Biblia, y tienen toda la razón. Tu Mm. voz sale de adentro de ti. Sí, cuando estás hablando del otro, estás hablando de ti mismo. Claro. Y entonces esas personas que critican o que hablan feo, qué compasión, ojalá encuentren su valor. Sí, me parece Ujú, súper poderoso. Y también creo que desde que empiezas a ver la vida de esta manera y a ver al otro de esta manera, que realmente eres tú también, ujú, eres mucho más compasivo, no solamente contigo, sino también con todos. ujú, ujú. Y hay veces que se te patina, como mi Sí, perro claro. que está enyesado de la patita y que se le va la patita y se cae así y se pega. Hay Ay, veces que yo me pobre. siento como mi perro, o sea, que se me patina la pata y me pego y digo, "Ah, otra vez caí en lo que ya pensé que había superado", Sí, claro. ¿no?
Esta semana sale un capítulo en mi podcast que digo una frase que no sé si la gente la entienda como yo. Luego me quedo como con esas dudas de, no sé si te pasa que yo lo entiendo súper claro y yo no sé si lo entiendan así, pero es, a veces piensas que estás en un maratón y que estás a punto de ganar y te das cuenta que estás en la corredora, o sea, y no estás avanzando nada. Mm. A veces piensas que ya está superado eso y de repente, como mi perro, se te va la pata y te pegas en el piso y dices, oye, otra vez me volví a enojar por lo mismo. Sí, O sea, que es como, ¿por qué si yo ya lo había trabajado y se supone que yo ya lo había superado? O sí, sea, la sí. lección aún no ha acabado. Gupa, y cuéntame una cosa. ¿Qué es Te cuento. sanar? ¿Qué es sanar? ¿Y tú crees que tiene un inicio o un final o es un trabajo constante? Yo creo que sanar es todo el tiempo. O sea, tú cuando dices sané, o sea, si yo ahorita digo, ¿qué crees, Gaby? ¿Sané? Sané el lunes 31 de enero del 2022 a las 11:25 de la mañana. Y no sé si a las 11:26 de la mañana me Ujú. vuelva a confundir y pierda ese sentido de sanación. Porque para mí sanar, esa es mi definición. No sé si así sea, pero para mí sanar es estar en comunión con el presente, como sea que esté siendo. O sea, para mí sanar no es que tus laboratorios, tus exámenes de sangre salgan perfectos, sino que tú estés bien con que salgan como salgan, sino que tú entiendas que salgan como salgan es como un constante trabajar todavía. Como el trabajo no acaba, la sanación no acaba. Entonces, para mí sentirte sano es decir, estoy ok con seguir trabajando con esto. Como es como abrir los ojos a darte cuenta que todo lo que ves, todo lo que alcanzas a ver, lo estás escogiendo. Wow. Ujú. Eso Es, pienso es- yo. sí, es muy poderoso cuando lo ves de esa manera porque creo que en el pasado reciente, yo creo, para todas las Ujú. personas la palabra sanar, y bueno, estoy generalizando, obviamente, era más asociado con lo físico, con la enfermedad, no tanto con un proceso más interno, más espiritual, sino algo de fui al médico, me recetó tal medicina y ya, me sané. Sí. No, Ujú. Yo pensaría que eso es curar. eso es curarse. Cuando un médico te cura, es como cuando te caes y te ponen una literalmente curita. Las Exacto. banditas, band-aids, aquí se llaman curitas. O sea, son Sí, las que te curan. en Venezuela también, pero aquí en Ah, España le dicen tiritas. tiritas. Ajá, Sí, 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 sí. Este, entonces, claro, curarte es ponerte una tirita, sí, una bandita. literal, Ajá. Y sí te literalmente. cura, ¿eh? Pero no te sana. No te sano. Sanarte es el proceso profundo de meterte a ti. Y digo profundo porque, a ver, échate un clavado adentro, está cañón. Porque Sí, si, si no le metemos intención, somos acumuladores de cosas. Acumuladores de juicios, acumuladores de pensamientos, acumuladores de creencias, acumuladores de historias, acumuladores de narrativa que nos contamos de lo que somos, de lo que fuimos, de lo que debíamos de ser. mm, Acumuladores de, por nuestro sexo nosotros deberíamos de ser así, o no, o de deberías, de tendríamos. Imagínate, es meterte, no sé si has visto en Home and Health, o sea, es meterte a una casa de un acumulador e intentarlo ordenar. sí, Ese es el clavado adentro. sí. Y entonces, por eso siempre digo, la fuerza no está en lo que cargas, está en lo que sueltas. Ordena esa casa de acumuladores. Wow. Y también es eso, sanar, entonces está también en soltar. Claro, soltar es mucho más poderoso que aferrarse. Mm, Bueno, aferrarse nunca es poderoso, pero o sea, soltar es mucho más poderoso que permanecer. sí, Hace, no sé, tal vez hace un año, no sé, vi que mucha gente compartió una frasecita que decía como, este, se habla mucho de soltar, te lo voy a inventar porque no me acuerdo cómo era bien, porque vale. no me resonó, pero decía como, se habla mucho de soltar, pero
Si tú quieres que una relación dure, hay que trabajar por ella y hay que, o sea, como meterle ganas a que la relación permanezca, ¿no? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque en el soltar está liberar y en la libertad está permanecer, si es que eso escoge la persona. No te sirve de nada estar con alguien que no escoge estar contigo. Ni Claro, tus hijos, ni tus papás, ni tu pareja, no te sirve de nada. Estar con alguien es un constante elegir y eso es lo valioso. A mí no me gusta como, pues no sé cómo decir, este adjetivo calificativo que últimamente creo que mucha gente utiliza, como de las relaciones tóxicas. mm, No hay relaciones tóxicas, hay personas aferrándose. personas aferrándose. Ujú. Me gusta esa forma de verlo, porque es verdad que hasta decir ese adjetivo de relaciones tóxicas o personas tóxicas, me Ujú. parece que es un poco como turbio. Claro, y te lo juro que si yo tuviera que decirlo, o sea, si alguien me preguntara como, ¿qué haces estando con una persona tóxica? Si me agarran en mis 5 minutos de estoy harta y las cosas como son, Mm, diría tóxico tú, que piensas que hay tóxicos. O sea, pon límites y no hay nadie tóxico. claro, Y entiendo que entre amigas lo puedas decir así como, ay, qué tóxica, sí. Pero realmente pensarlo es no quererte meter a esa casa de acumulación que tienes adentro. Porque nadie es tóxico. Hay quienes no ponen límites. Pero para que una relación sea tóxica, es el resultado de una persona aparentemente tóxica y una persona aparentemente sana. mm, Pero digo aparentemente porque ¿quién es tóxico? ¿Quién es sano? sí, Si tú estuvieras sano, no verías la toxicidad. sí, totalmente. Es parte de la narrativa de la historia que te cuentas. Ujú. Así, exacto. Sí, Y lo que yo les digo constantemente es, ¿no se hartan de la historia que se cuentan? sí, O sea, yo me harto de la historia que me cuento. Yo me harto de los disfraces que me pongo. Es más, ahorita que dices qué significa el ojo que ve la luz, probablemente hoy le cambie el nombre porque ya me cansé del ojo que ve la luz. Y no porque el ojo que ve la luz canse, sino ahora que me comparto más, pienso como, tengo un montón de aristas y una de esas es el ojo que ve la luz. sí, Pero, pero la gente puede pensar que todo el tiempo veo la luz y yo quiero decir que a veces me tropiezo como mi perrito con la pierna enyesada, que te caes hasta el suelo y ¡pa! ¿Sabes? O sea, golpe en la cara. Porque aunque claro, lo tengas muy claro, pues a veces estás hormonal, pues a veces te atropella, pues te atropellas con tus pensamientos. A veces sí, estás cansado y no quieres hacer la chamba. sí. A veces simplemente tienes un mal día y te dejas llevar por eso, Ujú, sea lo que sea que signifique un mal día. ujú, ujú. Sí. Y te quería preguntar otra cosita. ¿Qué Dime, prácticas te han funcionado a ti en este camino de sanar? ¿qué prácticas me han funcionado a mí? Em, soy una persona, eh, me gusta bastante el diálogo reflexivo. O sea, me gusta muchísimo preguntarme qué hay ahí, qué hay ahí, qué hay ahí, qué hay ahí, qué hay ahí. Y creo que eso me ha ayudado bastante. La meditación creo que me ha ayudado bastante. Y aunque la meditación puede que no sea algo que todos los días haga como, o sea, le haga hueco, digamos, a la práctica, Sí, todos los días medito. O sea, todos los días paso un ratito en silencio, como observando lo que pienso.
Ahora creo que ahorita estoy practicando y creo que me funciona s- ser más lenta, hablar más pausado, o sea, no quererme aventar a contestar, Sí, como llevarlo más tranquilo, pues, darle espacio a la calma. ¿Qué otras prácticas me han funcionado? Meterme a mí, alejarme de la gente cuando así lo necesito. Fíjate que yo antes era una persona realmente social. O sea, tenía como 1000 eventos y, o sea, era una persona a la que invitaban a todo, sí, ¿sabes? Y ahora, entre que, como yo lo estaba co-creando, hoy ya no me invitan a todo y a lo que me invitan, escojo ir. Porque creo que pasar tiempo adentro, a mí me hacen mucho bien. Creo que las prácticas que te pueden funcionar tienen que ver con el grado en el que te conoces. Habrá gente que le funcione salirse de ellos y ir a lo social. mm, Tal vez son gente más introvertida, no sé. Entonces, como darle valor a ese tiempo que te das para ti y a eso que interpretas que te puede ayudar. Y si no te ayuda, cambiarlo. claro, El movimiento creo que es una práctica, es más, creo que es la práctica más poderosa. Moverte es, si no te funciona, cambia. mm, O sea, no te aferres a nada. Hoy eres sí, así, mañana tal vez no y ya. exacto, lo que te funciona hoy puede que no te funcione mañana. Ajá. Y la única manera de estar en comunión con tu presente es estando en constante cambio. Me No se gusta puede mucho. permanecer. Sí, es verdad, no se puede permanecer porque terminas, uno, aferrándote y dos, estando en una zona de confort que no te va a dar más de lo que ya te está dando, ¿no? Ujú, ujú. Exacto. Y tienes lo que necesitas para llegar a donde quieras llegar. Nada más es tu chamba. Digo chamba, chamba significa trabajo en México, pero eh, es tu, sí, es tu trabajo Mm, abrir los ojos. Muchas veces no es que no estés pudiendo, es que no estás viendo como si puedes. Muchas veces, o sea, abrir los ojos es un trabajo. sí, O sea, observa lo que tienes para salir de donde estás, que te esté incomodando. Y para eso, observa que te está incomodando. La incomodidad es un gran maestro. claro, lo que te está incomodando te quiere mostrar algo. Ujú. Y Y probablemente ya te lo esté mostrando. claro, Ujú. ¿y qué crees que hace falta para despertar? ¿Qué crees que hace falta para despertar? Yo sí creo que, como dicen los Groff, un matrimonio que una emergencia espiritual. O sea, yo sí creo que a mucha gente le hace falta como una cachetada. Yo Mm, sí creo que si la vida está muy plain, o sea, si la vida está muy igual, es doble esfuerzo despertar porque no hay nada que te orille, ¿sabes? Pero si de repente te ves como en la filita de un acantilado así, o te pones las pilas o te vas a caer a, no sé, un clavado. o vas a estar incómoda para siempre. Y entonces yo sí creo que a mucha gente para despertar le hace falta estar incómodo. Aunque también para estar incómodo, creo que a quien le hace falta estar incómodo es a quien no se ha metido adentro de él y cree que está bien seguir el caminito que siempre le dijeron que tenía que ser. Porque realmente hoy día no podemos seguir lo que decían nuestros abuelos. Porque mi abuela
y esto es en serio, o sea, esto es, yo le decía ya como, me decía que cuando ella era chica no existía la palabra tecnología. La palabra, o sea, déjate tú que no había computadores, no existía la Sí, palabra tecnología. Y la realidad es que hoy estamos en una era donde tú y yo, ¿tú dónde estás, Gaby? En España, ¿pero en qué parte? en Madrid. En Madrid y yo estoy en Querétaro, en México. Y estamos teniendo una plática completamente en vivo y yo te estoy viendo y tú me estás viendo. Sí. Y es Y primera esto, vez que nos estamos viendo también. ajá, y esto se queda guardado para que nos escuche quien nos quiere escuchar. En el 2022 o en el 2024 o en el 2026. Sí, Entonces las cosas han cambiado. Pero si tú no te metes adentro de ti, tú piensas que sí, que tienes que seguir haciendo el caminito que decía tu abuela, que no sabía que existía la tecnología, y te quedas atrás. sí, Algo que les digo en mi taller es que en el 2016, en el New York Times, el artículo más leído fue uno de Alain de Botton, un autor que así se llama, que se llama ¿Por qué me casé con la persona equivocada? En el New York Times, donde la gente que lee el periódico es gente que le interesan las finanzas, la gente que le interesa la economía, en el año del Brexit, o sea, de Gran mm, Bretaña saliéndose de la Unión Europea, lo más sí, leído no fue el Brexit, wow, fue porque me casé con la persona equivocada. ¿Y de qué nos habla eso? De la sed de la gente de entenderse. sí, Por ahí tengo un dibujo en el ojo que ve la luz que es un changuito que dice, entiende, o sea, como cuando le pides al otro, es que entiéndeme, ¿no? Que dice como, entiéndeme y luego explícame, porque yo no me entiendo. O sea, y así como ese changuito hay un chorro de gente, o sea, tú terapeuta entiéndeme y luego explícame. sí, haz el trabajo por mí. ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué me duele lo que me duele? Y claro que un terapeuta es una grandísima, y yo soy fanática de la terapia, además de ser terapeuta, llevo muchísimo tiempo tomando terapia y digo, claro, es una grandísima muleta que te ayuda a esclarecer, pero eres tú quien se tiene que meter a ti. Claro. Y yo creo que también gran parte de todo lo que representó 2020, al menos para mí, se trató sobre eso, sobre tratar de entenderme, sobre aprender a estar conmigo, ir adentro, que era un trabajo que ya estaba haciendo antes, pero que se vio totalmente necesario y, y yo creo que con mucha más fuerza y darme más espacio para eso justo en ese momento, en 2020. Ujú. Sí, para mí 2019 y 2020 fueron años como de emulsión de Scott, no sé si sabes qué es eso, pero emulsión de Scott Sí, es como una cosa que te tomas y creces, ¿así? la tomaba cuando era pequeña. Sí, 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 sí. Creo que es aceite de pescado, una cosa así asquerosa, pero el chiste es que te lo dan para que crezcas rápido. Sí, O sea, y pues yo creo que 2019, 2020 fueron los años de emulsión de Scott generalizada. sí, O sea, todo mundo creció muchísimo porque de repente en este acantilado que te digo que te pones en la filita, nos pusieron a todo el planeta, encerrándonos en nuestras casas, pues ¿qué? ¿Año y medio? ¿Un año? No sé cuánto. Yo llevo encerrada creo que desde ese año. O sea, digo, no estoy encerrada, pero muchísimo más tiempo en mi casa, muchísimo más tiempo. Y en mi casa me refiero a en mi casa, o sea, la que ves y la que sí, soy, las ¿sabes? dos O sea, como, casas. ajá, en mi casa interna. Yo también, Ujú. ¿Qué me sí, está pasando? sí, sí, era lo que comentabas antes. Por ejemplo, yo también era una persona muy social y ahora lo justo, lo que me apetece, lo que resuena conmigo, pero no como antes, que era hacía Ujú, todo. ujú, ujú. Pues así haz de cuenta, así me siento yo también. Y creo que mucha gente de la que puede escuchar este tipo de podcast está en la misma situación.
Y por eso es tan importante darle valor al trabajo interno. Sí, totalmente. Y algo que es importante decir, no hay edad, No hay momento. no hay momento, no. Tanto si tienes 15 años como si tienes 100, o sea, no hay edad. Sí, Tú decides cuándo es tiempo de empezar a vivir, empezar a elegir. de empezar a elegir. Eso Ujú. me gusta mucho porque yo creo que cuando vas en automático, ni siquiera te das cuenta de lo que eliges. No, es que no eliges, No, ¿no? Y entonces todo te sorprende. Y digo, aunque elijas, idealmente todo debe sorprenderte, ¿no? O sea, no perder el factor sorpresa, pero la sorpresa desde la confianza sí, de que el futuro trabaja para llegar a mejores, o sea, trabaja para ti me refiero a que es para tu mayor bien y beneficio lo que sea que te pase. Y cuando entiendes eso, sueltas el control, sí, porque no hay control para lo que no ha existido. ¿Qué quieres controlar si todavía no pasa? claro. Ujú. Y también es eso de abrazar la incertidumbre de todos los días y vivir el presente, porque de todas formas, cuando ese futuro llegue, va a ser presente. Ujú, exacto. Cuando tú aprendes a estar en el presente, por eso te decía que sanar me parece que es estar en comunión con tu presente, porque en comunión con tu presente es estar en comunión eternamente, porque todo el tiempo es presente. Sí, sí, exactamente. Todo el tiempo es presente y mm, también, o sea, todo el tiempo es presente y el futuro es como un concepto que es un poco inexistente si empiezas a vivir así. Sí, pues es que el futuro realmente sí no existe, No existe. ¿no? Tampoco el pasado, porque el pasado es un truco de magia, porque entre lo que pasó, lo que me acuerdo que pasó, lo que a mí me hizo sentir, lo que, o sea, haz de cuenta que le metemos una carga que ¿quién sabe qué pasó? Sí, Es que no te puedes acordar de las cosas como fueron, te acuerdas de las cosas como para ti fueron. sí, Y las... eso me vuela la cabeza, en verdad. Ujú. Es que la realidad es punto. Y es hoy, no es ayer ni es mañana. No. Pero tenemos los lentes puestos con los filtros de nuestro pasado. O sea, estamos cargando el pasado y lo que nos dijeron que debería de ser y cómo nos sentimos cuando nos pasó una situación similar. Y entonces dejamos de vivir el presente por estar viendo el pasado como fue, por traer Claro, el pasado. Y el pasado es, puede ser una excelente herramienta si la dejamos ahí, en el pasado. Pero ese es un trabajo de muchísima conciencia, o sea, de muchísima, eso es del pasado, eso es del pasado, eso es del pasado, eso no está pasando, eso pasó, y ni siquiera sé si pasó así. sí. ¿Y cómo nos dejamos de contar esa historia? De que, o cómo más bien nos contamos la historia de que el pasado es pasado y punto. ¿Cómo nos contamos esa historia? Que el pasado es pasado y punto, pues yo pienso que, pues desde mi punto de vista, o sea, desde lo que a mí me ha ayudado, tiene que ver con terapia y tiene que ver con el curso de milagros y tiene que ver con eh, estar todo el tiempo siendo consciente del presente. Entonces,
cuando te atropella el pasado, que no quiere decir que te deje de atropellar, pero cuando te atropella el pasado ya puedes identificarlo y decir esto es del pasado. Y así no está siendo, así fue, Claro. pero hoy así no está siendo. Tiene que ver entonces con básicamente, uno, vivir el presente, Ujú, dos, hacer el trabajo, ¿verdad? ujú, ujú, Y soltar. ujú. Suena muy fácil. Ya sé, no sé qué decirte, porque ya sé, suena muy, parecería, pero al final lo empiezas a practicar y cada vez te atropella menos. Claro, Y yo sí, pienso que la herramienta, me decías hace ratito, ¿cuál es la práctica que te ha ayudado? Yo pienso que estar en un estado más meditativo, más contemplativo. Yo sí, pienso que esa es la práctica que te salva de todo. sí. Es Y que que la la, meditación. y que la meditación no se quede en esa sentada, en ese momento, en esos minutos que le dedicas a la práctica, sino que también lo traduzcas a tu vida. Ujú, Cada cosa que hagas, trates de hacerlo en ese estado. ujú, ujú. Estoy de acuerdo. Con los ojos mucho más abiertos. Sí, Y aparentemente, pues no es fácil y probablemente no lo sea. no, y algunos Pero, días lo conseguiremos y otros fallaremos, pero hay que ajá, seguir intentando. exacto. Y tampoco es imposible. Claro, Ujú. eso me gusta. Me gusta verlo Gracias, de esa Gaby. manera. Muchas Y gracias. no, gracias a ti. Ujú. Yo creo que hay algo también que me gustaba un poco para ir finalizando, mucho que dijiste antes, dejar de ver el otro, Ujú. porque al final del día yo creo que esto de vernos como separados, tenemos que tratar de borrarlo un poco de nuestra narrativa, porque yo creo Ujú. que uno más uno es uno y punto. Ujú. Me encanta, sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que el otro es para ti lo que tú eres para el otro y es puro espejo, o sea, solo eres maestro. Cuando la gente me dice, es que no quiero lastimar a alguien, es que no lastimas. Le estás cargando el espejo de lo que le duele. Y pensar que tú lastimas al otro sigue siendo parte del ego, muy poderoso el ego también, o sea, como que em, como está muy en el inconsciente, muy fácil que te atropelle, Sí, pero tú no lastimas a nadie. Tú eres parte del proceso de alguien, tú eres parte de la enseñanza de alguien. sí, y también tener esa conciencia de saber que estamos intrínsecamente interconectados, somos Claro. lo que vamos a decidir, obviamente, desde algún punto va también a afectar al otro, pero Ujú. también de la manera que el otro quiera que le afecte. O sea, desde mi punto de vista, de la manera en la que el otro necesita que le afecte, o sea, necesita ver algo que no está viendo y que tú se lo enseñas. Exactamente. E inconscientemente, porque tú también eres esa noble energía que le enseña al otro lo que necesita aprender. Sí, Y eso libera mucha culpa, sí. Y pienso. la palabra culpa es una No, la palabra palabra que... que constantemente está apareciendo por allí, Ujú, ujú. al menos en mi cabeza. Pero la culpa es una palabra del nivel o sea, de la baja vibración igual que la victimización. O sea, Sí, por qué sí, tuvieras que tener culpa? sí, Lo que, quien piense que tiene culpa, yo lo invitaría a explorar su ego. O sea, más bien lo que tienes es un ego enorme que te hace pensar que tienes sí, culpa. Estás muy casado con un disfraz, que te sales del disfraz y entonces te genera culpa. Pero realmente es tu matrimonio con ese disfraz, que es el ego. wow, me gusta mucho esa manera de ponerlo un poco más ahí, como un dibujo, para Ajá. entenderlo. Pues sí. Bueno, que es algo muy tuyo, los dibujos.
las Ay, ilustraciones. sí. Me encanta. Cada vez Bueno, tengo menos tiempo de dibujar, pero sí, me encanta. no, sigue haciéndolo. A mí me gusta mucho lo que compartes. Ay, ya sé. Muchas gracias, pero sí, sí debo seguir haciendo. Bueno, no debo, sí quiero seguir haciéndolo, quiero encontrar ese espacio. Exacto, desde el querer. Ujú. Bueno, Gupa, yo creo que estamos llegando al final del episodio, pero me gustaría, antes de terminar, que te despidas con una pequeña ronda de deseos rápidos, como las preguntas rápidas, pero de Ajá. deseos. Vale, entonces yo creo que es más bonito de hacerlo de esta manera y bueno, es una forma en que siempre cierro los episodios con los invitados, así que bueno, ¿estás lista? Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Decir deseos? No, sí, pero te lo voy a preguntar yo. Ah, ok. Vale, Sí, perfecto. entonces, el primero, ¿qué deseas para ti misma? Crecimiento y movimiento. Bien, ¿qué deseas para un ser querido? Crecimiento y movimiento. ¿Qué deseas para un ser desconocido? Eh, Crecimiento, movimiento, sanación, Me paz gusta. interior. Me gusta que estás deseando lo mismo para todos. Es que no creo que sea diferente. Nadie. Exacto, por eso. ¿Y qué deseas para un ser con el que has tenido alguna diferencia en el pasado? Crecimiento, movimiento, sanación, paz interior, amor, bendiciones. Qué bonito. ¿Y qué deseas para todos los seres? Lo mismo, bendiciones, crecimiento, movimiento, o sea, eh, que seamos capaces de nutrirnos, que elijamos lo que nos nutre, que elijamos el gozo por encima del sufrimiento, que seamos capaces de abrir los ojos si estamos sufriendo, porque nos está haciendo falta movimiento. Nos está haciendo falta cambio. Uh-huh. Me gusta, qué bonito. Porque además va muy en la línea de todo lo que hemos hablado antes, de que el otro no existe, el otro soy yo. Entonces, si vas a desear lo mismo que deseas para ti, para los demás tiene mucho sentido. Que se sientan amados, que se encuentren valiosos, que dejen de buscar conceptos tan superficiales como el amor propio, porque creo que el amor propio perdió muchísima profundidad Mm. y que se metan más bien a explorar qué sienten por ellos mismos, porque el amor propio ya existe, la salud ya existe, el amor o sea, el amor con el otro ya existe, las buenas relaciones ya existen. Somos nosotros quienes construimos una barrera para alejarnos de eso que ya existe. Encontrar esas barreras y ver cómo trabajar con ellas. Qué bonito, muchas gracias, compa. Muchas gracias a ti, Gaby. Gracias Gracias por a todos. compartir, sí, por compartir con todos esta sabiduría y yo creo que le va a llegar a muchas personas. Muchísimas gracias. Bueno, voy a dejar en la descripción todos los links donde te pueden encontrar, así como información para tus talleres, también de los podcasts, El Ojo que Ve la Luz y Mi Nombre es Gupa, que recomiendo 100% que los escuchen. De verdad te agradezco mucho porque tus reflexiones me hacen a mí cuestionarme muchísimo. Te estoy escuchando y estoy al día con todos los episodios. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Bueno, Gupa, gracias por estar aquí, gracias por compartir de nuevo Gracias a y ti. seguiremos cuestionándonos. Seguiremos cuestionándonos siempre. Muchísimas Sí, gracias. gracias. Pues gracias a todos los que están escuchando. Nos vemos en el próximo episodio y todo lo que deseo para mí, también lo deseo para todos los seres. Este podcast es una producción de Edmen Studio. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si este tema resonó contigo, compártelo con alguien que lo pueda necesitar. Y no olvides que si quieres apoyar este podcast, puedes seguirme desde la plataforma donde me escuchas. También me puedes encontrar en Instagram como @todoslosseres. Mi deseo, hoy y siempre, que todos los seres sean felices.